A ver, imaginemos la escena. 50 pizzas abandonadas pudriéndose sobre un mostrador de acero inoxidable. Madre mía, qué desastre. Un desastre total. Y por otro lado, tenemos a un niño de 13 años atrincherado en un cuarto de baño que se niega en rotundo a salir. La pesadilla de cualquier adolescente, desde luego. Ya te digo, parecen los ingredientes de una comedia de enredo de muy bajo presupuesto, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, porque según las transcripciones que estamos desgranando hoy, estos escenarios tan absurdos son exactamente los ritos de iniciación que construyen la psique de cualquier adulto funcional. Es que es así. Son situaciones límite. Hoy traemos un material fascinante para quienes nos escuchan. Son testimonios reales, sacados de programas diseñados para aprender inglés. Ajá. Y en ellos, personas de diversas partes del mundo relatan sus primeros trabajos, sus responsabilidades de la infancia. Y fíjate que la gran sorpresa aquí es el lenguaje. Al estar despojados de un vocabulario complejo, estos relatos nos ofrecen la radiografía más pura, más cruda, sobre lo que significa realmente madurar. Claro, porque no pueden andarse con rodeos. Exacto. Esa limitación lingüística es precisamente lo que hace que estas fuentes sean oro puro para analizar el comportamiento humano, ¿sabes? O sea, van directos al grano. Eso es. Cuando alguien narra una experiencia vital en un idioma que apenas está dominando, no tiene las herramientas gramaticales para esconderse detrás del sarcasmo. Ya, ni de la ironía o de justificarse en exceso. Efectivamente, se ven obligados a destilar sus recuerdos hasta llegar a la emoción más básica. Y el resultado es un catálogo de verdades universales. Sobre la transición a la edad adulta, claro. Sí, demuestra que madurar no es cruzar un umbral mágico y de repente despertar con un maletín bajo el brazo y una hipoteca. Ojalá fuera tan fácil. Ya ves. Es más bien un proceso lento, pegajoso y lleno de fracasos minúsculos. Vale, vamos a desgranar esto porque hay un testimonio entre las fuentes que capta perfectamente esa etapa inicial. Esa ilusión de habernos convertido de repente en adultos de pleno derecho. Ah, sí, la historia de la pizzería, ¿no? Esa misma. Hablamos de un relato sobre alguien que comienza a trabajar en una pizzería local a los 16 años. Y el panorama que describe es gloriosamente miserable. Muy miserable, sí. Cobrando el salario mínimo, un ambiente súper impregnado de grasa, y volver a casa cada noche oliendo a queso fundido y masa horneada. Un perfume maravilloso. Inolvidable, vamos. Sin embargo, lo curioso es que la narrativa está teñida de una nostalgia y un orgullo inmensos. Sí, es súper llamativo. Las razones que da esta persona para amar esa época son abrumadoramente simples. O sea, la pizza gratis y las risas constantes con compañeros de su misma edad. ¡Qué maravilla! Es casi una paradoja, ¿no te parece? Que un trabajo tan precario, tan duro, genere tanta felicidad en retrospectiva. Lo fascinante de este asunto es que esa paradoja tiene una explicación neurobiológica. Y sociológica también. A ver, cuéntame. Lo que ese adolescente estaba experimentando entre los hornos de la pizzería no era pasión por limpiar sartenes. Ni por el salario mínimo. Hombre, lo dudo mucho. Era la embriaguez de la agencia personal. Es el fenómeno del primer sueldo. Uf, el primer sueldo. ¡Qué momento! Totalmente. Durante la infancia el ser humano es, digamos, un sujeto pasivo. Claro, todo lo hecho. Exacto. Recibes comida, recibes ropa, recibes instrucciones y de repente, al tener ese primer sobre con billetes en la mano, tu cerebro experimenta un pico de dopamina brutal. Asociado a la autonomía, me imagino. Eso es, aunque la cantidad de pasta sea objetivamente minúscula, psicológicamente representa un salto monumental. Es la prueba tangible de que puedes interactuar con el mundo exterior. Y sacar valor de él, sin que tus padres tengan que intervenir para nada. Exactamente. Es como... A ver, es la ilusión de creerse el rey del mambo, ¿sabes? O el dueño del cortijo por tener 50 euros en el bolsillo un viernes por la tarde. Te sientes millonario. Te dan las llaves del reino. Pero claro, al leer estas transcripciones, me surge una duda bastante razonable. Dispara. A ver, ¿acaso no veían la trampa? Porque ganar el salario mínimo a cambio de volver a casa oliendo a fritanga y reventado, pues no parece el mejor trato del mundo. Es una sensación de poder muy frágil. Sí, lo es. Pero es que el cerebro adolescente tiene una capacidad maravillosa para filtrar la dureza estructural del mundo. O sea que se quedan solo con lo bueno. Eso es, se quedan solo con la recompensa inmediata. Estos primeros curros funcionan como un entorno donde es posible jugar con red.
Ah, me gusta esa expresión. Jugar con red. Claro. Las responsabilidades te parecen gigantes, ¿no? Como que la pizzería va a colapsar sin ti. Pero en la realidad, las consecuencias de un fracaso son muy limitadas. Ya, no hay una hipoteca que dependa de esas pizzas. Exacto. Ni tienes familias que alimentar con ese salario mínimo. Entonces las recompensas, como poder comprarte un disco o simplemente comer pizza gratis con tus amigos, Te saturan los centros de placer. totalmente. Y eso oculta la cruda realidad del mundo laboral, que suele ser bastante más monótono y agotador. Es una simulación perfecta de la vida adulta, pero con los riesgos totalmente silenciados. Exacto. Y fíjate que el vocabulario que usan en las fuentes refleja esta simulación a la perfección. Es verdad, porque como hablábamos antes, al ser estudiantes de inglés usan palabras súper directas. Muy básicas, sí. Como independencia, dinero propio, salario mínimo. No se complican con metáforas rebuscadas. Solo hay hechos puros y duros. Y esa simplicidad es mágica. Permite que cualquier persona nos escuche desde Madrid, desde Tokio o Buenos Aires, entienda de golpe ese orgullo. El orgullo de gastar un dinero que has sudado tú mismo. Eso es. Pero claro, esa simulación de control absoluto, de jugar con red, como decíamos, pues tiene que romperse en algún momento. Siempre se rompe. La red de seguridad desaparece en el instante en que entra en juego el factor más incontrolable de todo el universo. El comportamiento humano. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque la madurez real empieza justo en la frontera donde termina nuestro control y empieza el libre albedrío de los demás. Cuando la responsabilidad choca de frente con la imprevisibilidad pura. Y ese choque frontal está documentado de manera brillante en la anécdota central de la pizzería que tenemos en las fuentes. Uf, la anécdota de las 50 pizzas. Es buenísima. A ver, la pongo en contexto para la audiencia. Un cliente entra al local, pide 50 pizzas familiares para una supuesta fiesta masiva y se marcha, prometiendo volver en una hora para recogerlas y parar. Y claro, los chavales se vuelven locos. Todo el personal entra en un estado de euforia laboral absoluta. Trabajan a destajo, coordinan los hornos, amasan sin parar. Se imaginan siendo los empleados del mes. Totalmente. Visualizando la mayor venta, hornean las 50 pizzas. Y el cliente sencillamente jamás aparece. Se evapora. Es que es fuerte. Se hace un humo. ¿Y el desenlace? Pues que los empleados se ven obligados a comer pizza durante días, en cada turno. En cada descanso. Exacto. Hasta alcanzar un punto de náusea absoluta, en el que no pueden ni mirar una porción. Ya te digo. Y esto plantea una pregunta importante. Al analizar este pasaje, lo que me resultó más intrigante no fue que el cliente los abandonara. ¿Ah, no? No, fue la reacción posterior de los empleados. Claro, ¿por qué no tiraron las pizzas a la basura inmediatamente? Exactamente. Y ahí entra a juego un concepto clásico de la economía conductual, que es la falacia del costo hundido. Uy, explícanos esto un poco más. A ver, esos adolescentes habían invertido tanta energía física y emocional en amasar, hornear, coordinarse, que tirar el producto final les habría parecido una invalidación total de todo su esfuerzo. O sea, preferían sufrir comiéndoselas que admitir que habían trabajado para nada. Obligarse a comerlas hasta la náusea es un intento psicológico de recuperar el valor de su trabajo. ¡Qué fuerte! ¿Y qué lección más dura? Es la lección más dura del mundo adulto. Te enseña que un esfuerzo monumental no siempre garantiza una recompensa. Ya, a veces la gente simplemente te miente a la cara o desaparece. El cliente fantasma. Representa la pura arbitrariedad de la vida, ni más ni menos. Es una bofetada de realidad tremenda. Y contrasta radicalmente con el otro gran pilar de los primeros empleos que aparece en los testimonios. ¿Trabajar de niñera? Exacto. Porque pasar de lidiar con masa inanimada a gestionar seres humanos pequeñitos, bueno, eso introduce un nivel de caos completamente distinto. Es otro deporte totalmente diferente. Total. La historia cuenta cómo un adolescente de 13 años está haciendo de canguro de un niño en su vecindario Sí. y de repente, sin previo aviso, el niño entra en el baño, echa el pestillo por dentro y se niega categóricamente a salir, durante una hora entera. Madre mía, la angustia de esa chica. La niñera entra en un estado de pánico absoluto. Empieza a imaginarse los peores escenarios posibles, que se ha golpeado la cabeza, que se está ahogando. Normal, tienes 13 años y crees que vas a ir a la cárcel. Claro. Y, aterrorizada, marca el número de teléfono de la madre del niño para confesar el gran desastre. Y la respuesta de la madre es oro puro. La madre escucha toda la situación histérica y simplemente se echa a reír. A carcajadas.
Le dice tranquilamente que no se preocupe y que espere sentada a que al niño se le pase la rabieta. Hay una riqueza psicológica inmensa en ese contraste de reacciones, ¿no crees? Totalmente. Porque es difícil no ver esta situación como algo bastante más oscuro que el simple cuidado infantil. ¿A qué te refieres? Pues leyendo la desesperación de la niñera en la transcripción, esto parece más bien una inversión forzosa en, no sé, en la negociación con rehenes. Ya, frente a pequeños genios sociópatas. Exacto. Niños que saben exactamente cómo presionar todos y cada uno de los botones de tu ansiedad. Bueno, hay que añadir un matiz a eso. A ver, en una verdadera negociación con rehenes existe un protocolo, existe una lógica transaccional, ¿no? Vale, sí, tú me das esto, yo te doy aquello. Exacto. Pero aquí estamos ante una asimetría de poder total y encima absurda. Porque el niño tiene todo el poder. Claro, no razona bajo ninguna norma social establecida, hace lo que le da la gana, mientras que la pobre adolescente está atada de pies y manos por un sentido de responsabilidad paralizante. Y el miedo a que le pase algo al crío, claro. Pero fíjate que la verdadera lección magistral de esta anécdota proviene de la madre. De la risa por teléfono. Sí, esa risa al teléfono es un ejemplo perfecto de regulación del sistema nervioso basada en, digamos, en datos históricos. A ver, desarrolla esto de los datos históricos. La adolescente asume que la puerta cerrada es una catástrofe irremediable porque su muestra de experiencias vitales es ínfima, ¿sabes? Claro, no ha vivido nada parecido. Su cerebro catastrofiza y asume que hay un peligro de muerte inminente. La madre, en cambio, tiene un volumen de datos histórico masivo respecto al comportamiento de su propio hijo. Sabe perfectamente de qué pie cojea. Exacto. Sabe que la rabieta tiene una curva predecible de ascenso y, eventualmente, de caída. O sea, la madre sabe que la curva terminará bajando, tarde o temprano. Y vaya si baja. Efectivamente, porque la fuente nos relata que, tras una hora entera de silencio y tensión insoportable, el pestillo gira. Por fin. El niño sale del baño con total normalidad y, de manera casi cómica, exige un helado, Como si nada hubiera pasado. frente a una simple petición de azúcar. Es increíble. Y es ahí donde una palabra muy específica destaca muchísimo en los testimonios de estas personas. La palabra patience, paciencia. Esa misma. Pronunciada por alguien que está recordando cómo su ritmo cardíaco se puso a 1000 por hora por culpa de un crío encerrado en el baño. Claro, esa palabra deja de ser un simple concepto de diccionario. Se convierte en una medalla de supervivencia emocional. Literalmente. Y es que la paciencia, en este contexto de la vida adulta, se define como la capacidad de no reaccionar ante el pánico ajeno. Aprender a ser un adulto funcional implica, en gran medida, aprender a no entrar en barrena cuando el caos estalla a nuestro alrededor. Mantener la cabeza fría. Consiste en comprender que no hace falta intervenir constantemente. O sea, a veces la mejor estrategia frente a 50 pizzas abandonadas o un encierro en el baño es Simplemente no hacer nada. dejar pasar el tiempo, respirar profundo y observar cómo se desarrolla la situación. ¿Ya? Pero la resistencia mental para no derrumbarse ante un cliente fantasma o un niño atrincherado, pues no se genera espontáneamente el primer día de trabajo. Desde luego que no. Y la gran incógnita que nos dejan estos testimonios es el origen de esa fortaleza. ¿De dónde sacamos esa paciencia? Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si retrocedemos cronológicamente en las vidas narradas en las transcripciones, descubrimos algo súper interesante. Sí, que los cimientos de esa responsabilidad no se construyen en el mercado laboral. Para nada. Las raíces se hunden mucho más atrás, en el seno del hogar familiar, a través de posiblemente la institución más universal y odiada de la infancia. Las benditas tareas domésticas. Los famosos chores, sí. Es que es un retroceso fundamental para entender la imagen completa, ¿eh? Las fuentes describen estas tareas domésticas con una carga sensorial abrumadora. Es verdad, dan unos detalles que te trasladan ahí mismo. Sí, se menciona el frío entumecedor en los dedos al lavar los platos en pleno invierno, Uf, qué dolor. o la textura súper arrugada de las manos tras pasar demasiado tiempo sumergidas en el fregadero. O el fastidio monumental de tener que arrastrar las bolsas de basura hacia el contenedor en medio de un aguacero. Nadie, o sea, absolutamente ningún niño en la historia de la humanidad realiza estas actividades por puro placer. Sería rarísimo. La inclinación natural a esa edad es, lógicamente, evitar la incomodidad y priorizar el juego, jugar a la consola, salir al parque. Sin embargo, hay un estribillo constante de los padres en todos los relatos. Es una variación de la misma idea.
Somos una familia y todos tenemos que arrimar el hombro. Arrimar el hombro es una expresión que lo resume todo, y es la primera exposición real a la dureza del mundo. Totalmente. Es que si conectamos esto con una perspectiva más amplia, las tareas del hogar actúan como un campo de entrenamiento, como unos ruedines de bicicleta para la vida. Me encanta esa comparación, porque son exactamente eso, una vacuna con dosis muy pequeñas de frustración. Y de aburrimiento extremo. Lavar platos con las manos arrugadas prepara el terreno en tu cerebro para, años más tarde, poder soportar la humillación de que un cliente no pague sus 50 pizzas. Y sin que tu ego se desmorone por completo. Exacto. La analogía de la vacuna es muy precisa. Las tareas domésticas introducen en la psique infantil un concepto sociológico clave. El contrato social, ¿no? Eso es, el intercambio o el trade-off. Durante los primeros años de vida operamos bajo una mentalidad puramente egocéntrica. Solo importo yo y lo que yo quiero ahora mismo. Claro, tus necesidades propias son lo único que importa en el universo. Pero la imposición de fregar los platos o sacar la basura rompe ese egocentrismo. Te baja a la tierra. Instaura la noción del peaje a pagar. O sea, la familia te provee de refugio, te da alimento, te da afecto. Pero a cambio te exige mantenimiento. Exige ceder una parte de tu tiempo personal para el beneficio del colectivo. Es el descubrimiento súper temprano de que el trabajo no tiene por qué ser divertido o inspirador para ser estrictamente necesario. Las cosas simplemente se tienen que hacer, te apetezca o no. Independientemente de la motivación que uno tenga a las 10 de la noche un martes. Y aquí, fíjate, vuelve a cobrar protagonismo ese vocabulario sencillo y directo de los estudiantes de inglés. La palabra responsabilidad. Responsibility, un concepto que parece filosóficamente muy denso, pero que en la vida real se materializa en algo súper banal. En el acto irritante de atar una bolsa de basura que gotea cuando lo único que quieres es tumbarte a ver la tele. Y ese es el corazón de todo nuestro análisis de hoy. Entender la responsabilidad no como un concepto abstracto de los libros de texto universitarios, Sino como la suma de infinitas, pequeñísimas molestias que toleramos en nombre del funcionamiento colectivo. claro. Quienes relatan estas historias, recordando el agua fría y las manos arrugadas, en el fondo están reconociendo que esas incomodidades minúsculas fueron el pegamento de su ética de trabajo. Generaron la resiliencia necesaria para entender que no estamos solos, que somos parte de un ecosistema más grande. Donde nuestras acciones o inacciones tienen ondas expansivas que afectan a todo el mundo. Exacto. Pues la verdad es que el recorrido que trazan estas fuentes es extraordinario. Es un viaje vital completo. Empezamos en la cocina de la infancia, con las manos metidas en agua fría, aprendiendo a regañadientes el significado de ese contrato social. Luego pasamos a la euforia súper engañosa del primer sueldo, en un ambiente que huele a fritanga, creyendo erróneamente que dominamos el mundo. Atravesamos el absurdo total de cocinar 50 pizzas que nadie va a reclamar, descubriendo que el mundo no siempre es justo, ni muchísimo menos lógico. Y terminamos al borde de un ataque de nervios negociando al otro lado de la puerta de un baño con un niño incomprensible. Hasta descubrir el poder curativo de una buena carcajada adulta y de la paciencia. Todo este análisis, sinceramente, nos obliga a reconsiderar el inmenso valor de la memoria compartida. Totalmente de acuerdo. Hoy en día, sumergidos en esta vorágine de horarios que llevamos, con facturas constantes, la presión profesional, es súper fácil sentir un aislamiento profundo. Creer que a nadie más le pasa lo que a ti. Exacto. Pero estos relatos en inglés básico nos anclan a una realidad fundamental, que convertirse en adulto no es un estatus impecable. Ni un club VIP al que accedes mágicamente tras dominar la declaración de la renta. Ojalá. Es, por definición, un camino plagado de negociaciones estúpidas, esfuerzos que nadie te va a recompensar y tareas súper ingratas. Y el hecho de que una persona en otro continente comparte exactamente tu misma indignación por fregar platos. O la misma ansiedad por un niño atrincherado en el baño. Nos recuerda que el tejido de la experiencia humana es asombrosamente uniforme. Todos pasamos por el mismo aro. Es que esas experiencias tempranas actuaron como los anticuerpos que necesitábamos para sobrevivir a la complejidad de la vida actual. Nos enseñaron a tolerar el aburrimiento más soberano, a procesar la tremenda injusticia de que nadie valore un trabajo bien hecho. Y a encontrar un sentido del humor que es absolutamente necesario en medio del caos total. Es que sin el trauma menor de comer pizza hasta la náusea, oiga, hoy no habría capacidad para desescalar conflictos en reuniones de oficina. Ni para gestionar imprevistos sin perder los papeles y montar un pollo. Efectivamente,
Proporcionan un archivo histórico de resiliencia al que nuestro cerebro puede acudir cuando la vida adulta contemporánea amenaza con pasarnos por encima. Si se pudo sobrevivir a la humillación pública en la pizzería o al terror del baño cerrado, te aseguro que se puede sobrevivir a la crisis de esta semana en la oficina. Totalmente. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante intrigante para que la audiencia le dé vueltas en silencio una vez que termine nuestro análisis de hoy. A ver, cuéntame. Hemos diseccionado cómo fregar platos, cómo ganar un sueldo ínfimo y sufrir rabietas infantiles sembraron lecciones de tolerancia y gestión del ego en el pasado. Lecciones que, como hemos visto, solo se logran comprender décadas después. Exacto. Así que la verdadera pregunta que queda flotando es la siguiente. ¿Cuáles son las situaciones irracionales o las tareas inexplicablemente burocráticas a las que nos enfrentamos en nuestros súper serios empleos de adultos hoy mismo? Uf, muchísimas. ¿Y cuáles de esas dinámicas profundamente frustrantes están, en el fondo, forjando habilidades ocultas que nuestra mente será totalmente incapaz de entender hasta que pasen otros 20 años? Es una pregunta buenísima. Ahí queda eso para quienes nos escuchan. Confiamos en que la madurez, por caótica y absurda que siga siendo, nos siga guardando algunas sorpresas bajo la manga. Seguro que sí.